Un saludo, internautas. En esta ocasión estaremos explicando algunos ejercicios desarrollados empleando lo que sería el framework FLET, el cual nos ofrece varias herramientas con las que podemos facilitar la elaboración de aplicaciones web y de escritorio. Está basándonos en Flutter de Google. Con esta introducción vamos a dar comienzo con el primer ejercicio, el cual estamos observando en pantalla. Aquí lo que queremos hacer es una aplicación sencilla en la cual la interfaz nos permita ingresar dos números y sumarlos. Para ello, lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es tener instalado correctamente eh, el, el framework FLET dentro de un entorno virtual. Hecho esto, lo importamos a nuestro programa y de él extraemos lo que serían eh, las clases que nos van a ayudar a darle estructura a nuestro programa, que sería page, el cual representa a todo el conjunto de elementos que tiene la ventana principal, como son el título de la ventana y el formato de esta. Campo de texto, que nos permite eh, es- colocar espacios en los que ingresar texto. Elevated button, que es básicamente para colocar botones. Text, que nos permite colocar directamente texto por defecto. Y column, que nos permite organizar el contenido en columnas. Bueno, para esto simplemente lo pasamos a estructurar nuestro programa mediante una función main, en la cual tendremos como parámetro el, el page que estamos importando del framework FLET. ¿Para qué hacemos esto? Para poder utilizar las funciones que tiene esta clase page. Básicamente estamos dándole esas funciones a nuestro programa. Lo primero que hacemos es darle un título a la ventana principal. En este caso es suma de números. Luego establecemos o sea, establecemos dos variables, las cuales van a representar eh, dos campos de texto, cuyas etiquetas serían número uno y número 2. Es decir, estos vendrían a ser los campos de texto en los que vamos a ingresar eh, los números a sumar. Luego, especificamos el tipo de valor que se va a ingresar por teclado. En este caso es número. Y aquí también estamos entonces dando, estableciendo en una variable el, un texto por defecto que vamos a mostrar, el cual sería resultado, su valor es resultado, es decir, especificamos que esto es lo que se mostrará, y su tamaño, en este caso 20 puntos. Luego de ello, dentro de nuestro main, creamos una función anidadas, la cual va a darle la estructura propia del empleando flet. Esta función se va a llamar sumar clic. ¿Y qué es este parámetro que estamos observando acá? ¿Qué nos permite hacer? Bueno, cada vez que queremos crear una función, un método en el cual vamos a utilizar
a procesar, mejor dicho, datos que se ingresan y luego eh, de estos queremos mostrar luego algo, necesitamos, este parámetro nos permite que básicamente el programa lo interpreta como que del propio, el, también sirve para cuadros de texto, de checkbox, mejor dicho, de texto, no, de checkbox. Básicamente es con lo que vamos a interactuar y que va de alguna manera a afectar el cómo vamos a ingresar datos. Y de ahí el programa se actualiza, asume esos, ingresa esos, procesa esos datos y nos permite hacer las operaciones y mostrar lo que queremos. Dentro de este método, bueno, en este caso, procedimiento o función, vamos a probar dos variables, las cuales van a asumir los valores ingresados a través de los cuadros de texto que especificamos acá. Por eso estamos empleando número uno punto value y número 2 punto value. Por supuesto, al ingresarlos, estos pasan, el sistema los interpreta como string, como cadena. Debemos entonces eh, pasarlos, convertirlos en enteros. Y para ello, por eso colocamos int delante. Luego la variable suma va a ser la sumatoria de esos dos valores. ¿Y qué es lo que va a hacer? El programa va a actualizar el, el resultado, el texto de resultado que habíamos mostrado anteriormente. ¿Cómo va a hacer esto? Pues va a asignarle a este un valor igual a esta cadena de texto, en la cual estamos usando formato fstring para asignar eh, justamente el resultado de la suma donde corresponde dentro de la cadena. Pero por supuesto, aquí puede que ingresemos estamos trabajando con enteros y con números, o sea, nada, no podemos ingresar letras y el programa de alguna manera debería indicarnos si estamos cometiendo algún error. Para ello tenemos, tal cual estamos usando un try, tenemos un caso excepcional en el cual si no se cumple, si se da algún error, por ejemplo, ingresando algún tipo de dato que no queremos, fácilmente el, el programa lo que va a hacer es mostrarnos un mensaje de error. Y el page update luego lo que va a hacer es actualizar la interfaz para para cambiar los valores que estaban antes. Es decir, digamos que hacemos una suma, lo que va a cambiar visiblemente es el resultado. Es decir, ya no va a decir resultado dos puntos, sino va a decir resultado dos puntos y el valor. Luego de ello, pues tendríamos que colocar el botón sumar, tendríamos que especificar un botón sumar, el cual llame a esta función que acabamos de crear. Y para ello utilizamos la clase ElevatedButton, la cual nos permite, entre otras cosas, crear botones y cuyo argumento, cuyo parámetro se divide en dos partes. Una en la cual especificamos un título, un nombre para el botón, y otra en la cual especificamos qué función va a realizar. En este caso, la función sumar clic. Finalmente, a través de este método
de la clase page, lo que hacemos es, utilizando las columnas, organizamos verticalmente lo que acabamos de, de realizar, ¿no? Los controles. En este caso, estaríamos organizando primero el cuadro de texto del número uno, el cuadro del texto número 2, luego el botón sumar y finalmente el resultado. Todo, todo ello, pues, empleando un espaciado de 20 puntos. Finalmente, vamos para llamar a esta aplicación para que se ejecute, el FLET nos proporciona este método llamado app. A través de este, lo que hacemos es designar qué función queremos que se interprete como entrada de, para ejecutar el programa. Vamos a ejecutarlo y veamos que esta es la manera en la esta es la interfaz que estábamos creando. Probemos con dos números, digamos 23 y 15. Luego debemos sumar y vemos que la ventana se actualiza mostrando ahora ya no solo resultado dos puntos, sino resultado dos puntos y la suma. Digamos que queremos probar si la excepción se cumple y vemos que sí es, ya que estamos ingresando un carácter y no un número, el tipo de dato pues no coincide y produce un error que se maneja a través de un try. Bueno, este sería el primero de los ejercicios. Ahora veamos cómo está desarrollado el ejercicio número 2, en el cual básicamente tenemos eh, vamos a crear una pequeña aplicación en la que podamos ingresar el código, apellidos, nombre y edad de personas y que podamos manipular estos datos de manera, por ejemplo, para ordenarlos de mayor a menor, para hacer una búsqueda utilizando, en este caso, el código y para poder añadir a nuestra base, a nuestra pequeña lista enlazada, un nuevo objeto, una nueva persona cada vez que queramos. Para ello, por supuesto, vamos a necesitar campos de texto, botones y eh, cadenas de texto que nos permitan, por supuesto, observar qué es lo que estamos haciendo. Primero, necesitamos, por supuesto, como vamos a usar del framework de FLET, vamos a usar varias funciones, varias clases, varios métodos. Necesitamos importarlo. Y aquí empezamos a crear lo que es la lógica de nuestro programa. Es decir, lo que está detrás de la interfaz. Para ello, primero vamos a crear una clase persona. Esta clase tiene como inicializador que va a recibir parámetros de código, nombre, apellido y edad. Utilizamos el parámetro self para que cada instancia del objeto asuma el, el parámetro en cuestión, el parámetro que corresponde, y para que el programa pueda, mejor dicho, imprimir sin ningún tipo de problema, utilizamos este otro método, el cual básicamente nos va a permitir retornar al programa estos datos estructurados de una manera ordenada, como si fuera una cadena. Básicamente lo que hacemos es pasarlos a cadena.
para poderlos visualizar. Luego, como estamos usando listas enlazadas, necesitamos una clase nodo en la cual establecemos que eh, nuestros parámetros, que serían self y dato, y tal cual hicimos aquí, pues seguimos usando el self para evitar ambigüedades. Y esto, ¿qué es esto? En listas enlazadas, esto es un apuntador. Bueno, en este caso, este apuntador se inicializa eh, en none, no, ya que al inicio no va a haber ningún objeto, ningún nodo al que apuntar. Y este pues va a ser el que nos permita apuntar al siguiente nodo de la lista con respecto al nodo anterior. Ahora sí, la clase de las listas enlazadas en la cual vamos a especificar qué funciones tiene, mejor dicho, qué métodos y poder darle alguna utilidad, darle la utilidad al programa propiamente. En su init, o sea, en su método inicializador o constructor, tenemos tenemos un apuntador, el cual también va a estar apuntando a None, ya que al inicio la lista va a estar vacía, no va a haber ningún nodo al que apuntar como primer nodo. De ahí establecemos un método el cual nos va a permitir añadir nuevos nodos, nuevos objetos a nuestra lista enlazada. ¿Cómo hacemos esto? Si recordamos los nodos la clase de nodo que habíamos creado anteriormente, nos solicita dos parámetros. O bueno, realmente sería un parámetro en cuestión, ya que el self se utiliza mayormente para trabajar con los objetos sin que estos si- sin, sin dar errores en la, semántica, en la logística de nuestro programa. Lo primero es instanciar un nuevo objeto dentro de este método, el cual va a estar, eh, va a ser de la clase nodo y va a estar recibiendo un parámetro data. ¿Qué es lo que hacemos luego de ello? A este objeto, como nuestro método es para insertar al inicio, lo que hacemos es que el apuntador siguiente de nuestro nodo creado apunte al primer nodo. Y el apuntador que era el primer nodo va a apuntar al nodo actual. En otras palabras, cada nuevo nodo que ingresemos va a estar en la primera posición de nuestra lista enlazada. Y obviamente, si al principio no hay nada, pues no puedo apuntar en este caso, el nodo del siguiente va a apuntar a none, o sea, a nada. Y el nodo, esto sí, el primer nodo va a ser el nodo que hayamos ingresado. Luego, un método que sea para imprimir, el cual, eh, para poder realizar esto, vamos a tener que utilizar de intermediario una lista a la cual vamos a estar añadiendo los datos que, que vayamos, que vayamos ingresando dentro de la lista enlazada. De ahí pasamos a crear una variable con la cual podamos trabajar
y esta va a asumir el valor del, del nodo en la primera posición. Entonces, mientras, mientras siga existiendo un, un nodo sin mostrar, lo que vamos a hacer es a la lista que hicimos, vamos a añadir el dato del nodo en cuestión, que en este caso serían los datos de las personas, y vamos a actualizar su valor, es decir, el apuntador del nodo actual va a pasar a apuntar al siguiente a este. De manera que al final vamos a llegar al final de la lista y va a apuntar a None y el ciclo va a terminar. Por supuesto, para poder luego utilizar este dato tenemos que usar retorno de valor. Luego, en el método, creamos el método buscar que nos va a permitir, empleando el código de la persona, encontrarla en la lista y mostrarlo en pantalla. Para ello, hacemos igual que anteriormente, un ciclo que dependa de si todavía quedan o no nodos en la lista. Entonces, este va a ir recorriendo los nodos desde el primero hasta el último y si coincide, básicamente estamos usando un algoritmo de búsqueda secuencial. Entonces, vamos a ir buscando uno por uno y si encontramos uno que coincida con el dato, el parámetro ingresado, que sería el código, digamos 125, y si coincide 125 con 125 sea el código de una persona, pues va a mostrar los datos de la persona. Y esta línea nos permite actualizar para poder iterar. Finalmente, eh, básicamente este método no tiene retorno de valor, por eso estamos cambiando return no, ¿correcto? Eh, es decir, si no, básicamente al final, si resulta que no hemos encontrado a la persona, pues no va a retornar ninguno de los valores de la lista. Finalmente, el último método lógico funcional de nuestro programa sería el de ordenar. ¿Y de qué forma vamos a ordenarlo? A través de las edades y de mayor a menor. Para ello, primero usamos un método, perdón, una condicional de bandera, en la cual, básicamente, si resulta que no hay ningún elemento, es decir, eh, si el primer nodo está vacío, o sea, no hay si la lista no tiene un primer nodo, entonces no se continúa con las siguientes líneas del método. Pero si no, si pasa esta bandera, si pasa esta barrera, lo que va a hacer es continuar con una iteración en la cual apliquemos el método de burbuja. Es decir, como queremos comparar, como queremos ordenarlo de mayor a menor, vamos a ir eh, comparando si el siguiente, si el siguiente nodo al actual es mayor al, al nodo actual. Si es así, pues como el siguiente está a la derecha, va a pasar a estar a la izquierda a través de esta serie de eh, sustituciones, de intercambios. Finalmente, instanciamos un objeto llamado
lista de la clase lista enlazada, es decir, de la que acabamos de explicar. Luego pasamos a hacer un método principal. Este método, como vemos, no pertenece a ninguna clase y es que nos va a permitir eh, con este vamos ya a crear la interfaz con las funciones que ya hemos creado. Este método, como estamos usando el framework Flat, lo primero que hacemos es que, que se inicie, es decir, aquí no estamos usando como tal ya un inicializador, sino directamente este método carga el- la función de crear una ventana nueva. A esta ventana se le asigna un título y luego creamos cuatro campos de texto, es decir, en los cuales vamos a ingresar los cuatro tipos de datos que hemos estado viendo: código, nombre, apellido y edad. ¿Qué es el output? El output nos va a permitir eh, al final crear un espaciado, en este caso, y eh, aquí creamos un objeto de la clase columna perteneciente a este framework, ¿no? El cual estaremos utilizando para estructurar nuestro código. Dentro de nuestro main creamos una función anidada en la cual, eh, bueno, creamos varias funciones anidadas, pues porque tenemos varias funciones que aplicar dentro del programa. La primera consiste en la de añadir personas a la lista enlazada y como vamos a tener datos que tienen que ser enteros como son el código y la edad, tenemos que evitar que se ingresen datos erróneos, por ejemplo, en estos campos, como sería caracteres eh, de letras, palabras o signos, ¿no? Luego eh, a este objeto que se está instanciando de la clase persona, procesar esos valores, vamos a, ya que han pasado por este testeo, se procede a ejecutar el método insertar al inicio, el cual es de la clase persona, si recordamos. Perdón, de la clase lista enlazada. Para eso estamos usando por eso habíamos hecho aquí esta inicialización. Luego, eh, después de hacer este proceso, lo que va a hacer es como si se ha revisado con éxito, va a mostrar va a mostrar un mensaje de confirmación y finalmente establecemos cuáles van a ser los valores por defecto de estos campos. En este caso, estamos colocando que van a estar vacíos, es decir, no van a tener ningún carácter. Y al final actualizamos el, el- la pestaña. Asignamos una respuesta para el error en caso de que se produzca algún error. Y ahora sí aquí es que se realiza la actualización de la pestaña. Aquí lo que hacemos eh, realmente estamos actualizando la lista en nuestra pequeña, en la memoria, en la memoria. Aquí estamos definiendo ya lo que es el método, perdón, la función para realizar esta actualización, en la cual es
que eh, por cada eh, objeto dentro de la lista que se va a mostrar, estamos añadiendo el- a la salida una cadena de texto de este objeto. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una... Aquí estamos es utilizando, llamando la, el método que habíamos hecho antes de imprimir y estamos diciéndole a la interfaz que actualice para poder mostrar estos datos en forma de una salida en en la pestaña. Luego pasamos a definir cómo, cómo queremos que sea que se realice el ordenamiento. Eh, Esto recuerden que estamos usando este E es porque a través de esto estamos modificando, estamos procesando los datos que hemos ingresado y por lo tanto va a haber que actualizar la pestaña. Llamamos al método ordenar de de la clase lista enlazada de nuestro objeto y eh, mostramos, ya que se ha ordenado, un mensaje de confirmación y como se ha hecho un cambio en la lista, volvemos a llamar el método que hemos hecho anteriormente. Luego, para lo que es buscar personas, como tenemos que ingresar un valor para, para, para especificar qué código queremos buscar, de ahí pasamos a crear una variable que nos permita almacenar el valor que ingresemos a través del campo de texto código que hemos definido acá y eh, ejecutamos el método buscar de nuestro objeto lista, pasando como entrada, como argumento, el valor que acabamos de asignarle a nuestra variable. Y si resulta que, que se cumple el, el- la igualdad, es decir, si coincide la, el valor que estamos pasando como código con el código de alguna de las personas, va a mostrar pues un mensaje de que se ha encontrado, en caso contrario, un mensaje de que no se encontró. Y por supuesto, al final, como estamos probando para evitar errores, colocamos un mensaje de excepción en el cual se indique que hay algún dato mal colocado. Se actualiza la página y finalmente, ya que hemos establecido cómo queremos que hemos establecido ya la relación entre los botones, los campos de texto y con nuestra lógica hecha anteriormente, nuestros objetos, pasamos a estructurar la interfaz. Esto es a través de el page.add, que es una función, un método de esta clase que nos permite utilizar columnas y filas para organizar nuestros elementos. En este caso, en la primera fila estaríamos colocando el código y el nombre, en la segunda el apellido y la edad, y en la tercera tres botones, los cuales van a llamar a los métodos correspondientes de agregar persona para añadir más personas a la lista enlazada,
de ordenar la lista y finalmente de buscar a persona por el código. La salida que se estaría mostrando por default sería lista de personas. Y este mensaje pues siempre va a estar presente y gracias al método que hemos hecho anteriormente va a estar, después de este van a estar apareciendo las salidas de la actualizadas de nuestra lista. Eso de aquí. Finalmente, ya en la línea 125, instanciamos o mejor dicho, ya llamamos a al método de nuestra clase, de nuestro módulo, de nuestro framework, y le decimos que la aplicación tiene que pasar como método de entrada, método de entrada el método o función, en este caso, main. Ejecutándolo sería así. Digamos que tenemos sí, no, uy, Suárez, Moreno, 20 años, 1, 2, 3, Sánchez, Ismael, 30. Ya que tenemos dos personas, vamos a colocar qué código queremos buscar y vemos que nos señala que hemos encontrado. Para probar el método ordenar, digamos que tenemos alguien de 50 años, no, mejor dicho, de 19. Y vemos que al utilizar, al clicar en ordenar por edad, se está actualizando la lista. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio, el cual lo que buscamos es parecido a lo anterior, solo que en este caso no estaríamos realizando operación alguna con los datos, más allá de mostrar una salida. Primero, por supuesto, importamos el flet, luego creamos una ventana utilizando un método main, el cual tiene como entrada el, la, como tiene como parámetro la clase la clase del módulo que se llama page, la cual crea la ventana, asignamos un título y establecemos cuáles son los controles, ¿no? Los controles serán nombre, que será un campo de texto, edad, que también será un campo de texto, y finalmente género, que también será, bueno, en este caso ya no será un campo de texto, sino será una, una lista desglosa, un menú desplegable, que se desglosa en varias opciones, ¿no? Su etiqueta será, pues, género. ¿Y qué opciones tendremos? Pues, la primera, masculino, femenino u otro. Tres opciones. Luego, otro control será el, un, un checkbox, un recuadro para marcar y el cual estaría diciendo acepto los términos, ¿no?
Y finalmente un, un texto que, que mencione, eh, o sea, que el cual nos muestre una impresión por pantalla, ¿no? Aquí estamos utilizando, como estamos a trabajar con inserción de valores dentro del programa, estamos utilizando el parámetro e. Esta función nos va a permitir comprobar si se ha cliqueado o no el, el checkbox, el cual dice acepto los términos. Y si es así, pues va a mostrar un mensaje que, utilizando fstring, imprime una cadena de texto en la cual diga, se salude a el nombre que se haya indicado, se indique qué edad tiene y el género de la persona. De caso contrario, es decir, no sea cliqueado esta checkbox, lo que va a mostrar, los que se va a mostrar por pantalla es que se debe aceptar los términos. Finalmente, se realiza el diseño de la, de la página, de la ventana, y se organiza de la siguiente manera. Separando por comas los controles. Finalmente, tendríamos un botón de Submit o enviar, en el cual si cliqueamos, pues va a ejecutar todo el, perdón, la comprobación que realice esta función, ¿no? Y la salida, es decir, se estaría actualizando el mensaje. Finalmente, para poder iniciar esta aplicación, se utiliza el método app, el cual así apunta, el cual establece como objetivo a la función main que contiene todo nuestro programa. Ejecutándolo, vemos los campos que tenemos, tal cual lo hemos ordenado consecutivamente. Aquí, digamos, Luis tiene 20, ¿no? Y vemos que se está actualizando la pestaña. Si no aceptamos, ahora el siguiente ejercicio, el ejercicio 5, vamos a trabajar con un slider. ¿Qué es un slider? Un slider es, como ejemplo, una barra de volumen, en el cual podemos ajustarlo de 0 a 100 o de 0 a 200, depende. En este caso, hacemos lo de siempre, importamos flet, creamos una, una función principal, un método principal, el cual va a crear la página, la ventana, asignamos un título y aquí los controles. El primer control es el slider que estábamos hablando, el cual tiene como parámetros un mínimo, un máximo, las divisiones con las que cuenta y pues una etiqueta. En este caso, luego un switch, que es un botón encendido apagado, el cual eh, va a tener como etiqueta activar opción. Y finalmente, el otro control va a ser un texto que se va a estar actualizando. Dentro de nuestro método principal también tenemos una función en la cual, como vamos a ingresar, eh, estar manipulando datos
y se va a tener que estar actualizando, pues pasamos el parámetro e y eh, vamos a asignar a una variable de control estado como activado. Es decir, estado va a ser igual a activado si el valor de switch es verdadero. Es decir, si se ha cliqueado ahí. Caso contrario, va a estar desactivado. Finalmente, esto se va a estar actualizando y la salida, pues, por texto va a mostrar el valor del slider, es decir, entre el máximo y mínimo que hemos especificado, y si está activada o desactivada la, el switch. Actualizamos la página y aquí estamos ya diseñando cómo va a estar estructurada. El slider a la cabeza, luego el switch, luego un botón de mostrar el, si está desactivado o no, y si está el valor del slider, y finalmente la salida, es decir, el valor que se va a mostrar. Luego llamamos a este método para poder ejecutar la aplicación, le asignamos que este es el método que va a pasar por entrada y ejecutamos. Vemos que tenemos un switch, aquí está en verdadero, está en falso, tenemos un slider con 10 divisiones y desde el 0 hasta el 100. Vamos a colocarlo a la mitad y vamos a encender y vemos que aquí dice que está encendido, apagamos, está apagado, correcto. Ahora, el siguiente ejercicio, el ejercicio número 6, trata sobre eh, los botones, eh, los botones radiales, que son eh, aquellos en los que son parecidos a los checkbox, ya que también eh, nos permiten cliquear y se va a marcar algo, con la excepción de que en estos solo puedes marcar uno. Si tienes un conjunto de radios, solo vas a poder marcar una opción de estos. Entonces, en nuestro método principal, creamos una ventana, asignamos un título y luego nuestro, nuestros controles van a estar dentro de este objeto o grupo, el cual va a a hacer eh, parte de esta clase, Radio Group. En Radio Group, básicamente, lo que comentaba, solo puedes marcar uno de las opciones. Luego, el contenido de este Radio Group va a ser una columna de radios, o sea, de opciones, la cual sería opción uno, opción 2, opción 3, y que sus parámetros están divididos en dos partes, ¿no? Un valor y una etiqueta. Finalmente, el resultado que vamos a estar actualizando, que es un texto plano, y una función que nos permita mostrar de alguna manera el feedback de lo que estamos haciendo. En este caso es eh, para actualizar este, esta cadena de texto que estamos mostrando directamente. Finalmente, diseñamos nuestra ventana colocando en este orden primero las opciones, luego un botón, el cual nos va a permitir mostrar
eh, llamar a esta función y finalmente el resultado que va a estar actualizándose. Abrimos la aplicación utilizando el método app con este parámetro y vamos a probar. Vemos que tenemos tres opciones, de las cuales si trato de marcar más de una, la otra se elimina. Esto es porque estamos usando el radio group. Digamos, marcamos la opción 2, mostrar opción, y se actualiza el, el- esta vez la pestaña mostrándonos un mensaje de qué opción hemos marcado. Ahora pasaremos a explicar el ejercicio número 3 que habíamos dejado un poco de lado, dado que pues requiere de una explicación distinta, por así decirlo, ya que aquí estamos trabajando con paquetización. Vamos a organizar. Veamos. Primero, en un archivo, al trabajar con paquetización, lo que hacemos es distribuir nuestro código en diferentes archivos que vamos a estar, eh, de los cuales vamos a estar importando distintas funciones. En este caso, en nuestro primer archivo, llamado nodo, vamos a estar creando una clase que va a representar a nuestro nodo, como habíamos hecho en el ejercicio 2 si se recordarán, que era de un nodo para la información de las personas, ¿no? Y aquí estaríamos especificando el modelo que queremos que asuma este nodo, ¿no? Luego, el apuntador, por supuesto, como siempre, al siguiente objeto va a estar inicializado en cero, bueno, perdón, en nada, ya que no existe objeto en la lista al inicio. Perdón, no existe objeto siguiente con respecto al nodo en el inicio. Luego, en nuestro segundo archivo, ya estaríamos utilizando el concepto o la idea que estamos queriendo construir de paquetización, y estaríamos importando de nuestro otro archivo, nodo, la clase, para poder utilizar sus funciones, sus métodos. Creamos en este archivo una clase lista, en la cual vamos a generar toda la lógica de las operaciones que vamos a hacer con los datos. Como es una lista enlazada, nuestro inicializador lo que vamos a hacer es el, el apuntador al primer nodo va a estar inicializado en none, en nada, y luego vamos a colocar a crear un método de, de agregar más personas, es decir, agregar a alguien al inicio. Como habíamos visto en el ejercicio 2, esto creamos un nuevo objeto de la clase nodo que estamos importando, y vamos a actualizar el, el apuntador que estaba, el apuntador de este nodo va a apuntar al, eh, al primero, es decir, el apuntador siguiente va a apuntar al primer nodo, y el apuntador del primer nodo va a apuntar al actual, ¿no? Entonces,
Al inicio esto va a ser como si estuviera apuntando a no, ya que no va a haber nada, pero el primer nodo, como si se va a actualizar, va a apuntar es al actual. Luego, un método para imprimir los valores. Este método tiene parámetros self y, como habíamos hecho anteriormente, creamos una lista para poder mostrar luego los elementos, y estamos usando una variable de control para poder iterar, la cual asume el valor del, del primer nodo, y entonces básicamente va a ir del primero al último, ¿no? Y mientras no llegue al último, en el cual pues resulte que ya no se puede continuar, va a seguir haciendo esto, proceso en el que vamos a imprimir, perdón, a añadir a la lista que queremos luego imprimir, los eh, datos que hemos eh, ingresado, ¿no? De las personas. Esto usando un fstring para evitar errores, y actualizamos nuestra variable de control y retornamos el valor de esta lista. Es decir, luego de haber llenado la lista, se retorna. Finalmente, o mejor dicho, a continuación, definimos el método que queremos, que será para buscar usando un código. Este método lo primero que hace es eh, definir nuestra variable de control, así como hemos hecho anteriormente, y dentro del ciclo vamos a estar comparando secuencialmente si el código que se ingrese por un cuadro de texto es igual a alguno de los códigos de de la lista enlazada. Y si coincide con alguno, pues va a devolver el dato correspondiente, es decir, los datos correspondientes a las personas en cuestión. Se actualiza la variable de control y definimos finalmente ya el método para ordenar utilizando el código. Perdón, la edad. Como ya hemos visto antes, es igual el ejercicio en cuanto a la idea. Se busca ordenar de mayor a menor. Utilizamos una variable de control. Eh, aquí eh, lo que estamos buscando es comparar si, si el nodo actual es menor que que el, que el siguiente, y si es así, pues va a ser el intercambio respectivo, ¿no? Para al final que que el, que los datos, eh, los datos mayores vayan quedando, las edades mayores vayan quedando al inicio, ¿no? Luego pasamos al siguiente archivo, en el cual estructuramos lo que vendría a ser la interfaz, es decir, los elementos que van a ser parte de esta interfaz. Importamos el flet, porque vamos a usar, al crear esta interfaz vamos a usarlo. Luego también importamos del archivo que hemos creado anteriormente, la clase lista, que también vamos a utilizarla, y creamos una clase interfaz flet. Esta va a tener como inicializador
o constructor una serie de, de condiciones, ¿no? De especificaciones en las que vamos, primero, a, a inicializar un objeto de la clase lista. Segundo, vamos a, a darle como parámetro a estos, a estas variables, vamos a asignarle las entradas respectivas de los campos de texto. Vamos a crear un control resultado, el cual va a estar actualizándose, y una salida eh, por pantalla, que será la columna que vamos a estructurar. Luego, en este caso, aquí, en este método, que estaría método construir, el cual va a devolver la lista, perdón, la columna estructurada. En esta columna vamos a tener una fila, como habíamos hecho en el ejercicio 2, con el código, el nombre, el apellido, la edad, y luego una en la que tengamos tres botones, los cuales llaman a los métodos respectivos, y luego estaría eh, abajo de esto eh, lo que vaya a aparecer en resultado. Este sería un texto por default, que es lista de personas, va a estar ahí, y el self lista.output, perdón, self lista output, que sería ya el cierre, ¿no? Luego, el siguiente método es el que nos va a permitir actualizar la lista, para lo cual eh, limpia los, los valores en la interfaz, y luego muestra qué es lo que en este caso sería eh, en, en la lista que se haya impreso, va a ir añadiendo conforme se actualice, conforme ordenemos, conforme agreguemos más personas, va a ir actualizando la interfaz mostrando estos cambios, utilizando eh, esta, esta lista, ¿no? Luego, tenemos que tener un método agregar, en el cual vamos a darle, el cual o sea, nos va a permitir desde la interfaz ejecutar las funciones de la lista, que vendrían a ser eh, principalmente aquí, en este caso, añadir nuevos, en este caso sería ejecutar el método de añadir propio de la lista. Y por supuesto, pues estamos ingresando entradas que algunas de ellas son enteros y otras son caracteres, para lo cual estamos usando un try, que nos permite controlar errores que puedan surgir y establecer una excepción, valor de excepción. El, Aquí también estamos llamando, como como esto va a permitirnos utilizar el método insertar al inicio, el cual hemos definido en este archivo,
aquí nos va a permitir insertar correspondientemente estos valores que hayamos ingresado y modificar el resultado, es decir, modificar el texto que se imprime por pantalla con este mensaje. Luego de ello, establecemos el valor por defecto de los textos, de los cuadros de texto y actualizamos la lista. Luego actualizamos la ventana y finalmente los últimos dos métodos que se van a añadir a la interfaz serían ordenar, en el cual eh, llamamos al correspondiente método de la clase lista. De ahí actualizamos el texto que se muestra por pantalla. Luego actualizamos la lista para que el orden se vea en pantalla y actualizamos la pestaña para que esto se imprima. Luego, la función, el método buscar, el cual también, como vamos a ingresar un dato por el cuadro de texto, necesitamos usar un try para evitar errores. Dicho código se, se toma como parámetro para la, para el método buscar de nuestra clase lista y usamos una condicional para ver si existe un valor dentro de la de una persona dentro de la lista cuyo código sea igual al que estamos ingresando. Si es así, pues va a imprimir la persona que se está buscando acompañado de un mensaje de encontrado. De ser caso, en caso contrario, no lo va a hacer. Va a poner un mensaje de que no se encontró. Y si se ha ingresado un dato incorrecto, un mensaje de excepción. Y finalmente va a actualizar la pestaña. Finalmente, el último archivo va a ser nuestro archivo principal, nuestro main, en el cual vamos a eh, estar ejecutando la interfaz y por lo cual es aquí donde se crea, es en este archivo en el que se crea la página propiamente. Es así que importamos, igual tenemos que importar flet, porque vamos a seguir usando sus funciones, sus métodos. E importamos también de nuestra clase creada anteriormente, de nuestro archivo creado anteriormente, la clase interfaz flet para instanciar luego un objeto. Y en este método, pues, creamos la ventana, asignamos un título, eh, instanciamos el objeto con las funciones, todo lo que conlleva, y a la página añadimos la interfaz propiamente, que a través del método construir, que hemos visto, que es el que coloca los botones. Finalmente, esta condicional nos va a servir de bandera para eh, que el programa pase como entrada el nombre del, del- de esta función y luego el flet también haga lo mismo. Solo que en este caso sí estaría haciéndolo con la función en sí y no con su nombre.
y así estaría quedando. Su funcionamiento es igual al del ejercicio 2. Así que rápidamente pasamos al último ejercicio. Para este caso, hemos paquetizado utilizando el esquema de modelo vista controlador. Es así que hemos dividido en carpetas, una para el gestor, una para nuestro modelo, la lista, y una para la interfaz. Y fuera de ellas, un archivo main, el cual va a estar controlando todos los procesos y desde el cual se va a ejecutar la aplicación. El primero de todos ellos es, por supuesto, la lista. Pues es aquí eh, donde está nuestra clase persona, es decir, la que va, como hemos visto anteriormente, contiene e inicializa todos los atributos que va a tener los objetos de esta clase, que serían el código, el nombre, apellido y la edad. Y así como también la manera en la que eh, va a retornar al sistema, en este caso en forma de cadena, de una cadena de texto separada por comas, ¿no? Una clase nodo en la cual vamos a estar definiendo los apuntadores, el apuntador, en este caso, siguiente del nodo, y la parte del valor, ¿no? El valor que en este caso sería el dato, que posteriormente pues pasa a ser eh, los parámetros de la clase persona. Bueno, o mejor dicho, un objeto de la clase persona. Luego una clase de lista enlazada en la cual ya eh, como inicializador el apuntador que normalmente el primer nodo, como está vacío, no apunta nada. Luego, un método para insertar al inicio, como hemos visto anteriormente, primero debemos instanciar un nuevo objeto. Luego, lo que va a hacer es el apuntador del siguiente, de ese objeto, va a apuntar al, al primero y el apuntador que está apuntando al primero va a apuntar al actual. Luego, un método para imprimir los valores, el cual, como habíamos visto, necesitamos tener una lista para poder en ella ir eh, recolectando los, los valores extraídos de la lista, una variable control, un bucle que va desde el primero hasta el último, y en el cual vamos a estar insertando en la lista que hemos creado, la lista provisional, el, las cadenas correspondientes a los datos, ¿no? Y esto pues, va a estar retornando dicha lista. Luego, tenemos que tener un método buscar y luego un método ordenar, ¿no? Para el método buscar necesitamos un parámetro código y vamos a utilizar una búsqueda secuencial, por lo cual necesitamos una variable de control. Vamos a usar un bucle while para recorrer desde el primero hasta el último y una condicional que compare el código que se haya ingresado o como parámetro con el código de cada elemento de la lista. Luego, si se encuentra, va a retornar todo el dato completo, es decir, nombre, apellido, código y edad. Y si pues resulta que no, no va a retornar nada. Finalmente, vamos a tener aquí
un método para ordenar la lista, utilizando el método de burbuja en este caso, una bandera, una condicional que funciona como bandera para evitar eh, una ejecución innecesaria de estas líneas en caso de que no haya objeto, de que no haya nodo alguno en la lista. Si no es así, si hay algún objeto, pues lo que va a hacer es ir recorriendo uno por uno los, los elementos de la lista enlazada y va a comparar específicamente el dato de la edad. Si resulta que la edad del actual es menor que la del siguiente, pues el siguiente va a pasar a estar en la posición del actual y viceversa, ¿no? Realizando así el intercambio por el método de la burbuja. Esto sería la lógica que representa, o sea, el modelo que está dentro de la lista, de nuestro archivo de lista. Ahora bien, ahora, la interfaz, o sea, modelo vista controlador, la interfaz va a ser básicamente la estructura que va a tener nuestra ventana. Para ello vamos a importar Flet, o sea, la librería de Flet, y vamos a crear una clase correspondiente a esta interfaz, cuyo inicializador va a ser el, el que nos permita eh, crear los controles que vamos a tener en en la interfaz, ¿no? Esto sería los cuadros de texto para ingresar los datos, un texto de salida, el cual por defecto no tiene nada, está en blanco, y una, eh, una salida de, en forma o con formato, ¿no? De un método luego que nos va a permitir darle el diseño, el cual va a retornar el, 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 el feed column, el, el- va a retornar la estructura, el diseño propiamente, y dentro de este diseño especificamos que vamos a tener una fila, como habíamos visto anteriormente, código, nombre, otra con apellido y edad, y finalmente una con tres botones para agregar, ordenar y buscar. Luego, una self salida que recordemos que era texto, un texto por default que va a estar siempre ahí, y finalmente la salida de la, de la, de la, de la columna, ¿no? Del- Ahora bien, esta sería nuestra interfaz, ¿no? Pero aquí hemos visto que nos hemos saltado esto, y es que justamente es porque aquí tenemos lo que iría a estar ahí, nuestro gestor, el cual básicamente relaciona los elementos y permite que podamos asignarle a los botones, a los cuadros de texto, las funciones que tienen, ¿no? Importamos flet, luego eh, del, del modelo
eh, del modelo, o sea, de nuestra lista importamos tanto la clase persona como la clase lista enlazada, es decir, del paquete modelo, del módulo modelo, eh, tenemos, en ese paquete está el módulo lista. Bueno, de ese módulo estamos importando dos clases. Y vamos a crear primero, y vamos a crear entonces la clase controlador, que es la que se va a encargar de las gestiones. Va a ser nuestro gestor. Lo primero que hacemos es, en nuestro inicializador, definimos eh, el cual va a tener como parámetros vista, eh, asignamos cómo va a registrarse ese parámetro. Luego eh, instanciamos un nuevo objeto de la clase lista enlazada. Entonces, definimos un método que nos va a permitir actualizar lo que se ve por pantalla. Este sería, entonces, es- como habíamos visto, selfista eh, va a estar representando lo que estamos observando. Bueno, aquí, cada vez que este método se llame, se va a limpiar la pantalla y se van a colocar nuevos, los nuevos datos de la forma en la que hayan quedado ordenados, ¿no? Luego, otro método, los siguientes son los métodos que nos permiten ingresar los datos y operar con ellos, ¿no? Método agregar, que nos permite ingresar los datos de las personas, instanciando un objeto de esta clase, pasando como parámetro eh, los, los, los valores, ¿no? Que serían el código, el nombre, el apellido y la edad. Aquí colocamos value porque recordemos que esto lo estamos pasando a través de un cuadro de texto. Luego de ello, de instanciarlo, ¿qué hacemos? Pues llamamos al método insertar al inicio propio de la lista, de la clase lista, para que se agregue la nueva persona, el nuevo nodo, ¿no? El- la, la vista se va a actualizar mostrándonos, o sea, la salida que vemos por pantalla se va a actualizar mostrándonos que se ha registrado alguien con éxito y se van a volver por defecto en blanco los cuadros de texto, ¿no? Ejecutamos la actualización de la lista, lo que nos va a permitir observar al actualizar la ventana que efectivamente se ha añadido o ordenado. Finalmente, una excepción y la actualización. Luego, el método de ordenar que nos permite, eh, en el cual estamos pues relacionando el botón en este caso que vamos a usar y llamamos al método, eh, mostramos una salida que diga que se ha ordenado, actualizamos la lista y luego actualizamos la pestaña. ¿Qué pasa si ocurriera esto al revés? Pues que no veríamos el cambio, ¿no? Y finalmente el método buscar, ¿no? El cual nos va a permitir secuencialmente ir comparando el código que se ingrese a través eh, del cuadro de texto con el código correspondiente a, a la persona, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a ir comparando? A través de
el, el método que ya habíamos hecho en la clase lista, de la cual estamos instanciando ahora un objeto, la cual habíamos instanciado un objeto, y luego vamos a establecer una condición, ¿no? Que si realmente se ha encontrado, lo muestre por pantalla y en caso no, pues muestre un mensaje de que no se ha podido encontrar alguien con el código respectivo. Luego, un mensaje de error o por defecto y actualizamos la pestaña. Finalmente, tendríamos un método main que está, como vemos, está fuera de los paquetes, ya que este es, eh, podemos decir que es la aplicación en sí, es decir, el que va, el ejecutable que, bueno, el que va a ejecutar la aplicación, mejor dicho. Por eso es que aquí vamos a importar tanto la interfaz, es decir, la vista, como el controlador. ¿De dónde? Del paquete vista, módulo interfaz, y del paquete controlador, módulo gestor. Nuestro método lo que hace es crear la ventana y le da un nombre. Le damos, o sea, asignamos un nombre, luego asignamos eh, instanciamos un nuevo objeto de la clase VistaFlet, la cual no tiene parámetro en este caso, de entrada. Un controlador, al controlador también instanciamos un objeto de la clase controlador, pasándole justamente el, el objeto de la clase VistaFlet como parámetro. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Básicamente eh, estamos haciendo que la interfaz pueda ser controlada por el gestor. Y finalmente hacemos que la vista controlador sea igual al controlador para que cada vez que ejecutemos una actualización, cambie lo que vemos, ¿no? Y llamamos al método de la clase VistaFlet que nos permitía construir el diseño de de la pestaña. Para poder ejecutar la aplicación, realizamos esta comprobación que nos da por defecto o sea, que realiza por defecto el Python al ya ejecutar un archivo. Y es que cuando comprueba es si el nombre coincide con la aplicación que se está ejecutando. Si es así, eh, pues el módulo FLET va a asignar como objetivo eh, a a este método de nuestro programa y va a ejecutarlo. Veamos. Y vemos que está igualmente estructurado que los anteriores. Vamos a probarlo. Digamos,
vemos que tenemos dos personas. Se supone que nuestro método nos permite organizar de mayor a menor, efectivamente. Y vamos a ingresar un código. En este caso, ahí estaría. Nos está mostrando el, la persona los datos de la persona correspondiente a ese código. Y bueno, estos han sido todos los ejercicios de esta ocasión. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.